Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entonces esperaré, me quedaré aquí. Chomlada respondió molesta. Si Apu hubiera escuchado unos minutos, podrían haber terminado su conversación y ella podría haberse ido a casa, pero Apu insistió en hacerla esperar, alargando la incomodidad. Si vas a esperar, necesitas, quédate callada, no interrumpas. Ya me aprendí de memoria lo que siempre dice la jefa Lek exactamente, y así empezó la espera. Apu volvió a su trabajo mientras Chomlada, para pasar el rato, revisaba su teléfono sin demasiado interés. De vez en cuando, miró de reojo a Apo, quien fingía no darse cuenta. Cuando Apo la miró discretamente, Chomlada desvió rápidamente la mirada. «Ah, hey, eso duele». El grito arrepentido de Chomlada llamó la atención de Apo, quien la miró con desaprobación. Se había quedado dormida y se golpeó la frente contra el escritorio. No fue demasiado fuerte, pero fue lo suficiente para doler y dejarla momentáneamente aturdida. Apo, sentada a su lado, no hizo ningún esfuerzo para ayudar. «No tienes que mirarme como si te estuvieras burlando de mí. No tienes compasión alguna. Te golpeaste la cabeza tú misma. ¿Por qué es mi culpa? Podrías haberme ayudado. Estaba sentada aquí. Esa no es mi responsabilidad. Lo sé, pero al menos podrías haberme despertado». Era inútil esperar compasión de Apo. Incluso después de que Chomlada se quejara, ella permaneció indiferente. Frustrada, trató de luchar contra su sueño para no repetir el incidente. El aire fresco, la fuerte lluvia afuera y el silencio reconfortante en la oficina crearon la combinación perfecta para dormir. Sin darse cuenta, Chomlada se quedó dormida nuevamente. Casi volvió a ocurrir. Apo suspiró aliviada al notar que Chomlada estaba a punto de golpearse la cabeza contra el escritorio otra vez. Antes de que eso sucediera, instintivamente extendió la mano y colocó sobre la frente de su asistente. «Realmente puedes dormir en cualquier lugar, ¿eh?». El problema ahora era que Apo había usado su mano derecha para sostener la cabeza de Chomlada. No podía moverla por miedo a despertarla. Trabajar solo con la mano izquierda tampoco era práctico. Chomlada era exactamente el tipo de problema que Apo había imaginado, alguien que retrasaba su trabajo. Después de caer en un sueño profundo durante un tiempo, Chomlada se despertó sintiéndose completamente renovada. Abrió lentamente los ojos para sacudir la somnolencia y levantó la cabeza del escritorio donde se había quedado dormida, parpadeando repetidamente para volver a concentrarse. Cuando miró a su jefa, notó algo extraño. Apo estaba masajeando su mano derecha como si estuviera dolorida, probablemente por trabajar en la computadora. «Jefa, ¿dormí mucho tiempo? ¿Dormir?» Parecía más bien como si estuvieras en un sueño profundo. «¿Estás bien? ¿Te duele la mano? No te preocupes por mí». Apo respondió secamente, tratando de cerrar la conversación. ¿Cómo podía explicar que había pasado casi una hora con la mano derecha inmovilizada, sosteniendo la cabeza de Chomlada para que no la golpeara nuevamente contra el escritorio? Ese acto impulsivo de bondad le había dejado la mano entumecida, y el trabajo que había planeado terminar se había retrasado, todo gracias a esa alborotadora ambulante llamada Chomlada. «Ya son más de las 9 de la noche. ¿Has terminado tu trabajo?» «Sí, ya terminé». Cansada de perder el tiempo, Apo apagó su computadora y decidió dejar el trabajo restante para la mañana siguiente, o tal vez terminarlo en casa, donde podría concentrarse mejor sin distracciones. «Quiero hablar sobre el proyecto del chef Ian». «Disculpe, jefa Lek, adelante». Chonlada observó cómo Apo respondía a alguien que tocaba la puerta, interrumpiéndola justo cuando finalmente estaba a punto de hablar del tema tan esperado. Por el tono, parecía que se refería con Wady, el jefe de recepción que había venido a entregar algo. «Te traje la comida que pediste para tu oficina». «Gracias, Kunwady. Puedes volver a trabajar».
Apo expresó formalmente su gratitud y Wei se fue rápidamente después de colocar la comida dentro de la oficina. Cuando Chomlada vio los platos tan bien presentados de la cocina del hotel, su estómago rugió. No parecía posible que Apo pudiera comer todo eso. Venga a sentarse, señorita Chomlada. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Primero la cena y luego hablamos de negocios. ¿La jefa me invita a comer también? ¿Crees que podría comerme todo esto yo sola? Imposible. La comida era suficiente para 2 personas, aunque Apo tenía mucho apetito. A pesar de sentirse recelosa por la repentina amabilidad de su jefa, Chomlada no pudo resistir la tentación de preguntar: si solo la miro, ¿me sentiré llena? Necesito que la señorita Pring grabe esto. Si me lo va a descontar de mi salario, prefiero comer en un restaurante sencillo. Si es por trabajo, no te lo descontaré del sueldo. ¿Cómo se relaciona esto con el trabajo? Quiero evaluar el sabor de la comida del hotel en caso de que sea necesario hacer ajustes. Ah, ya veo. Deberías haberlo dicho antes. Ese tipo de tarea es perfecto para mí. Evaluaré todo hasta el último bocado. Con una amplia sonrisa, Chomlada comenzó a comer sin dudarlo, disfrutando plenamente del momento. Después de todo, no era la primera vez que cenaba con Apo, por lo que ya no se sentía intimidada.